me los bendiga, amados hermanos. Espero que se encuentren bien ustedes y sus familias. Que Dios me les llene de mucha fuerza y salud para que sigan hacia adelante. Le queremos dar la bienvenida a Despierta TV, donde le traemos palabra de vida, palabra de sanidad, palabra de salvación para su alma. Y queremos traer la conversación, seguir trayendo conversación, las experiencias que hemos tenido con el Señor a través de sueños y orando y clamando a Él. Amén, amén. Queremos considerar la palabra y nuestro hermano Ule va a leer la Biblia. Amén. Dios me le bendiga, amado hermano. Esta es la parte 2 que nosotros vamos a hacer de la experiencia, ¿verdad? Dialogando para los humildes de Jehová con mi hermano Saúl y esta persona que está aquí. Vamos rápidamente a buscar en Joel 2:28, que ya en la parte 1 nosotros hablamos de este versículo que muchos lo conocen y es bastante, ¿verdad? Como quien dice, famoso. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Amén. Amén. Muy bueno. Y quisiéramos a preguntarle a Ule, ¿qué otras experiencias tú has tenido con el Señor? Mira, experiencia, bueno, ha tenido con el Señor, ¿verdad? Como habíamos hablado, ha tenido muchas, pero siguiendo recordando, ¿verdad? Tuve una experiencia un día que, como comenté en el primer capítulo de las experiencias con Jehová, pues cuando uno ora, pues uno es más callado, uno no se lo tiene que decir a nadie, es con la puerta trancada, como muchos saben, muchos de los cristianos saben. Pero fíjate, fue orando y fue en la iglesia, porque esto fue como en el 2012, cuando yo estaba en la CI Cambria, que yo tenía las llaves y yo iba por la mañana, el pastor me las había dado, porque yo vivía cerquita de la iglesia. Yo me pasaba en la iglesia, amado hermano, el mejor momento. Si usted tiene llave y usted puede ir a la iglesia, ore en la iglesia. Ore en la iglesia para que usted vea en el templo del Señor, ¿verdad? Para que usted vea que es bien bonito ayunar en la iglesia, quedarse 6 horas, 7 horas, es bien bonito, se dedica al Señor anyway. Pero, ¿verdad? Para seguir dialogando, pues un día estábamos yo y mi compadre. Ese día fuimos, no por la mañana, fuimos a las 8 de la noche. Yo me recuerdo que nosotros dijimos, mira, vamos a orar, y nos pusimos de acuerdo y fuimos, yo creo que era de 8, una campaña que nosotros íbamos a hacer de 2-3 horitas allí orando para el Señor, hablando con el Señor. Y nos sentamos, nos arrodillamos, entonces yo me puse al lado derecho y al lado izquierdo y empezamos a orar al Señor, porque así es que uno busca a Dios. En el transcurso del momento, pues, que nosotros estábamos orando, los pasos se oyeron tan y tan duros que escuchamos pasos. Entonces yo miro al compay José, Dios te bendiga, él sabe, es aquella experiencia cuando él escuche esto va a decir, wow. Y yo miro a José y hago así, José me haces, como que sigue orando. Nosotros trancamos nuestros ojos y seguimos escuchando los pasos alrededor mío, alrededor de él. Nosotros pegamos a escuchar los pasos. Y nosotros seguimos orando. Y eso fue una experiencia bien bonita. Digo yo que estaba un ángel. Digo yo, pues no te puedo asegurar, ¿verdad? Qué presencia, ¿verdad? Pero era algo divino. Obvio que era algo de parte del Señor. Su Espíritu Santo era Jesús de Nazaret, era Jehová. La Santa Trinidad estaba allí, porque eso es lo que nosotros creemos, en la Santa Trinidad. Y fue una experiencia inolvidable, amado hermano, inolvidable. Amén, amén, amén. Y es algo bonito porque me recordaste una experiencia que ni me acordaba de ella, porque la experiencia que tú tuviste es algo personal. Amén. Porque sentiste la presencia de Dios cerca de ti. Amén. Y caminando alrededor de ustedes. Que, mira, Dios acampa alrededor de aquellos que le temen, amado hermano. ¡Santo! Eso es lo bueno del Señor. Que si tú le temes
al Señor, si tú le tienes un respeto, si Él ve tu constante búsqueda, Dios va a estar cerca de ti, amado hermano. No, y perdonando que te interrumpa. Al principio, pues tuve como que temor, diría yo, como que, wow, ¿qué es esto? Porque como que ¿quién se metió a la iglesia? Si nosotros dos estamos solos. Y por eso yo iba a mirar para atrás, pero cuando yo miré al compay mío, que el compay me dijo, como que sigue orando. Él me lo dijo así con los labios, sigue orando. ¡Pam! Y seguimos orando. Y sentí la presencia de Dios, era algo especial, ¿sabes? Cuéntame la tuya. Qué bonito. Y mira, la mía fue cuando fui bautizado en el Espíritu Santo. Porque nosotros, para ese momento yo me había reconciliado con el Señor y había los jóvenes, yo estaba entre la juventud. Y yo, pues entonces, se habló de un retiro de 3 días. Y yo me quedé en ese retiro. Y yo obviamente, pues, más los que han escuchado mi testimonio, pues saben que yo me había apartado de los caminos del Señor, Ule, porque yo le tenía miedo a lo que es la manifestación del Espíritu Santo. Yo no entendía eso, pero cuando me reconcilié con el Señor, yo le dije a Dios, yo quiero recuperar el tiempo perdido. Yo quiero sentir tu presencia. Yo sé que tú me querías bautizar. Y la cosa más preciosa fue que en ese retiro nosotros nos metimos en un cuarto y lo más sorprendente de todo es que estábamos más que los jóvenes hombres y estábamos teníamos las luces apagadas y se escuchaban todos clamando. Cuando se prendió la luz, Jule, que paramos de orar y el que era el líder de los jóvenes en aquel entonces nos iba a dar un estudio bíblico. Nosotros nos percatamos que el piso brillaba. Se sentía una presencia bonita, pero cuando prendimos las luces vimos que el piso brillaba. Y cuando tocábamos era que el piso de esquina a esquina estaba bañado en aceite. Una cosa preciosa. Lo más sorprendente de eso es que cuando que era lo único que yo le estaba pidiendo al Señor, era ser bautizado. Y también le estaba pidiendo a Dios que una petición personal. Dios me la contestó. Amén. Pero en realidad yo quería ser bautizado y en ese mismo domingo yo fui bautizado en el Espíritu Santo. Wow. ¿Y cómo sentiste cuando...? De verdad que eso fue un fuego que te quema en el pecho. Que tú no sabes si brincar, si correr. En aquel momento yo brinqué como si fuera un corderito. Brincaba y no podía parar de brincar. Y la lengua se me enredó y empecé a hablar en lengua también. Pero eso fue una experiencia preciosa. Porque si usted, amado hermano, no anhela la presencia de Dios, que Dios lo bautice en el Espíritu Santo. Mira, amado hermano, yo no sé, usted se está perdiendo de mucho. Y es algo bien emocionante y cuando tú hablas, ¿verdad? Que te estaba escuchando, me lleva a cuando el día de Pentecostés, cuando estaban 120 esperando y fueron llenos del Espíritu Amén. Santo y pegaron a danzar, a hablar en lengua. Fue algo más similar así. Sí. Y lo más lindo de todo esto, amado hermano, es seguir en la constante búsqueda del Señor. Porque esto es una búsqueda diaria. Y hay que cuidar esa relación con el Señor como si usted tuviera que tener una llave de su casa. Como si tuviera la llave de su casa que necesita entrar a su casa todos los días. Así mismo hay que cuidar la salvación. No, y hay mucha gente, yo estaba viendo como una dinámica en el internet. Nosotros como humanos, pues a veces no entendemos bien. Pero ve cuando la gente parte para ¿verdad? Que se mueren, da la casualidad que vivimos y morimos. Hay personas que se van para el cielo, y no es que estamos mandando gente para el cielo, no se confunda, escuche bien. Cuando tú en tu casa, Saúl, tú vas a dejarle entrar a alguien que tú no conoces.
¿cómo entonces Dios va a dejar entrar a alguien en el cielo que no conoce? Santo. Que no lo busca, que no busca su amistad. Amado hermano, es imposible. Por eso que es importante estar en comunicación, en la comunicación, en el tú y a tú orando. Porque entonces, ¿cómo Dios va a saber de ti si tú no lo buscas? Y para seguir con la experiencia, pues te diré que una vez yo estaba en la iglesia también. Esta me pasó en la iglesia. Yo estaba en la iglesia y era sábado. Yo me recuerdo que era un día de estudio. Estaban estudiando la Biblia y yo estaba sentado. Yo estaba sentado al frente en la primera fila. Entonces, llegó un momento. Estaba sentado al frente en la primera fila y llegó un momento, que yo vi, Saúl, literalmente, yo vi como una sombra blanca. Wow. Como subirse al altar. Y yo me quedé así. Ay, y me sorprende porque dice sombra blanca. Sí, ¿Cuándo tú ves una sombra blanca? Nunca. Wow. ¿Entiendes? Y era de verdad, era como, bueno, sombra, era como, se puede distinguir como un medio humo. Sombra, era una sombra blanca que yo me paré los pelos así, yo hice, wow, yo me quedé, yo dije, gloria a Dios, santo Dios. Y obvio, el pastor le estaba hablando y no le iba a decir, pastor, hay una sombra, ¿entiendes? No me lo reservé yo mismo. Y fue también algo bien especial, que ahí pues se me pararon los pelos, como que sentí, como que está pasando, ¿qué es esto? Y sí, lo vi. Qué cosa más linda. Lo más precioso de todo esto es que en realidad siempre uno tiene que estar en una conexión con el Señor. Amén. Y lo que la experiencia que voy a traer, voy a traer como 3 experiencias y son de oración. Amén. Y la primera era que yo estaba clamando, Ule. Yo estaba clamando y de repente yo me fui como no sé si decir, en una visión. Y yo veía como una malicia corriendo en una carretera. Y yo decía, yo dentro de mí, yo me asustaba porque yo veía eso. Y yo decía, pero ¿para dónde va esa malicia? Y yo empecé a reprender y empecé a pedirle a Dios que no le permitiera esa malicia llegar hacia donde quería llegar. Amén. Y de repente, Ule, yo lo vi como un escenario de película. De repente yo veo que esa malicia le sale al encuentro un ángel. Pero era una cosa tremenda, porque le sale al encuentro un ángel y el ángel le impidió el paso y empezó a combatir con esa malicia. Y yo empecé a glorificar a Dios en ese momento, porque yo decía, yo no sabía las intenciones de esa malicia, pero tú puedes ver que el clamor hacia Dios tiene su resultado. Amén. Y Dios puede proteger a todo aquel que le cree. Y otra experiencia que yo también pude obtener, yo me recuerdo que yo estaba orando y me acosté a dormir. Tú puedes creer que yo acostándome a dormir, yo sentía que no estaba, era como que, no sé si explicarlo, como que me salí del cuerpo o estaba medio despierto, porque yo veía mi cuarto todavía, pero yo estaba durmiendo. Pero la cosa era que yo desde en la pared estaba la ventana, y de la ventana yo empezaba a ver que por arriba de la ventana bajaba como una agua como si fueran ríos de agua viva, porque las aguas era como que se quedaban ahí y se seguían como moviendo, cascada, algo así. Cascada. Y yo empecé a ver esa manifestación, pero la cosa fue que no se quedó ahí. Yo empecé a escuchar un himno, unas alabanzas angelicales. Y yo cerraba los ojos. O sea, ahí empecé a cerrar los ojos porque yo le estaba prestando atención a ese himno. Porque era
mira, era algo, una alabanza genuina, Ule, de tantos ángeles alabando a Dios. Y yo lo único que yo decía, pero Dios mío, yo quisiera entender lo que ellos están diciendo porque lo decían en otras lenguas. Ok. Y la cosa fue que de repente yo empecé a entender esas lenguas. Y yo empecé a escuchar, Cordero de Dios, tú eres grande, Cordero de Dios, tú eres todopoderoso. Y yo empezaba a escuchar eso y yo decía, wow. Y si en la lengua que tú estabas escuchando primero estaban diciendo eso, y quizá traducido, pues ahí te hubo la traducción. ¿Verdad? Quizá. Sí, yo lo que empecé a ver, como que yo empecé a entender esa lengua. Pues, y yo me quedaba impactado porque la cosa era que yo en realidad yo vi ese escenario porque yo decía, wow, la verdad que en el cielo sí se sabe adorar. Yo decía, Exacto. En el cielo sí se sabe alabar a Dios. Porque era como que se unían en una sola voz para alabar a Dios. Wow, Saúl, me gustó eso. Y la cosa fue que yo, en otra experiencia también, otra experiencia que yo tuve, porque yo he tenido muchas experiencias en la oración. Y otra experiencia que yo tuve fue que yo clamando a Dios, yo tenía yo estaba siempre en esa oración, en esa búsqueda del Señor, y yo en el momento que ya era por la mañana, yo seguía durmiendo y yo sentía que alguien se me estaba tirando encima. Y yo sentía un calor. Y todo se iba en blanco. Y yo decía, Dios mío, porque yo pude entender que era Dios que el Espíritu Santo se me estaba tirando encima para que me levantara a clamar. Se me estaba tirando encima y no me dejaba. Y yo decía, Dios mío, y para ser sincero, amado hermano, yo le decía a Dios, estoy cansado, quiero dormir. Y yo empezaba a pelear con eso, con esa presencia, pero llegó un momento que no podía dormir. Era como que cogía el sueño de nuevo y yo veía que se me tiraba encima de nuevo y se me iba la vista en blanco. Era como que ya, tú sabes, cuando cierras los ojos y ves todo negro, yo veía todo blanco y era una presencia muy fuerte que no podía coger el sueño ya. Pues yo vine y me arrastré para la orilla, me arrodillé y de repente al momento que me arrodillé, al momento que yo me arrodillé, yo me fui en una visión y yo vi a Jesucristo en una nube. Lo vi en una nube mirando hacia la tierra. Y yo lo único que podía decir, wow, Dios, si tú vienes ya. Y tú nos estás observando y mira cómo estamos. Si las personas supieran que Cristo viene ya, que Él está observando, que Él está ready para recoger a su pueblo. Él nada más está esperando la señal de nuestro Dios para que Él pueda llamar a todo su pueblo y decir, suban acá. Wow. Y que Cristo viene pronto, Saúl. Y eso es lo que más me sorprendió, porque yo veía a Jesucristo mirando desde el cielo hacia la tierra. Y yo digo, nada más Él está esperando la señal de su Padre. Amén. Para que Él pueda recoger a su pueblo. Es como que Cristo ya está ready. Cristo ya está ready. Todas las cosas, todo allá arriba está preparado para la venida y el rapto de la iglesia. Y eso es como lo que estábamos hablando ahorita. Si usted quiere ir para el cielo, amado hermano, búsquele. Porque Dios verdaderamente no va a dejar entrar a nadie que no conozca, que no le busque. ¿Verdad? Y es una realidad. Estábamos en una vida, bueno, yo estuve en una vida que yo sabía que si yo me moría, yo no iba a ir para el cielo, Saúl. Hasta que pude buscar y entender que Jesús era mi salvación, el cambio de mi vida verdaderamente. Porque desde que lo busqué, lo encontré y Él me cambió la vida por completo, Saúl. Hay que buscarle Amén. a Dios. Y no sé si tienes otra experiencia. Sí.
Tengo mucha, amado hermano, pero no sé si el tiempo va a dar y tal vez puede ser que hagamos otra parte. Yo voy a decir ¿verdad? La 3. Voy a decir la última. Perdona que te interrumpa. Voy a decir la última. Y fue, más o menos fue un tati quieto que me dio Dios. Una vez estábamos en la iglesia, amado hermano, y me da un poco de risa porque yo soy como que... Entonces, había un hermano, un predicador. Entonces, yo quería pasar para el frente. Tú sabes que cuando mira, el que quiera que lo ministren, pasen para el frente, etcétera, etcétera. Yo vi que él le puso la mano a 2 o 3 entes y se cayeron. Y yo decía, yo voy para el frente, pero yo no me voy a caer. Y yo hablando con Dios en mi mente, Dios, yo no me voy a caer, está haciendo show, que si esto, que si lo otro. Yo no voy a ir nada. Hasta que, sí, como que tú sabes, el Espíritu Santo pega a trabajar con uno. Yo dije, yo voy para el frente, pero a mí no me va a tumbar. No me va a tumbar a mí. Voy para el frente, espero que me ore. Saúl me puso la mano y no esperó, ni 10 segundos y placatún para el piso. Wow. Y verdaderamente es que Dios hace como Él quiere. Tú no le vas a poner condiciones a Dios. Si Dios quiere bregar contigo, Dios va a bregar contigo. Tú no le puedes poner condiciones a Dios que qué es lo que Dios va a hacer, qué es lo que Dios no va a hacer. No, Dios, tú no vas a hacer esto conmigo. Mira, Dios me dio un cantazo ahí. Mira, soy yo el que mando. Wow. Y cuando me levanté, yo me pegué a reír por dentro y yo decía, de verdad que yo no soy el que mando. Dios tiene el control. Amén. Y así fue. Y es lo más lindo de todo esto, amado hermano, es que en realidad si Dios quiere tratar, como dice mi amado hermano Ule, si Dios quiere tratar contigo, déjelo que trate contigo de la Amén. manera que Él sepa que te conviene. Eso es. Porque quién sabe, tal vez Dios te sanó en ese momento de algo, Ule. Amén. ¿Quién sabe? Sabrá Dios de que tal vez te quiso tocar y bendecir tu cuerpo. Amén. Uno nunca sabe las cosas, amado hermano. Las cosas que tal vez te pasen, uno no entiende porque uno sabe. Lo único que podemos entender que uno tiene que saber es que Dios nos libra de muchas cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Amén, amén. Así es. Y eso es lo más bonito que uno tiene que entender cuando Dios te toca. Él te toca y te cambia, te transforma, te arregla, te da sabiduría, te da... Dios es como un tune-off de un carro. Cuando Dios te toca, Dios te hace un tune-off. Dios te cambia la cablería, te cambia todo el aceite. Santo. Así mismo es que Dios, cuando Dios nos está tocando, así mismo es como Él está trabajando, dándonos un tune-off de todo nuestro sistema. Porque Dios nos cuida, amado hermano. Amén, amén, y eso es lo más lindo que Dios hace. Pero una de las experiencias que yo he tenido también fue con la oración. Y pues entonces yo estaba en el altar y me fui en una visión y yo veía la presencia de Dios en la última banca, Ule. Sí. Qué cosa, ¿verdad? Sí. Mírate esto, yo veía un hombre resplandeciente que no lo veía, pero yo sabía que resplandecía de pies a cabeza. Pues yo determiné, ese es Dios, tiene que ser Dios. Y yo le dije a Dios, Dios, ¿qué tú haces en la banca de atrás? Ven y toma tu lugar en el altar. Cuando yo dije eso, tú puedes creer que en el momento que yo dije eso, yo empecé a escuchar un viento recio. Y yo escuchaba algo que se metía en la iglesia. Una presencia tremenda. Tú puedes creer que yo decía, prendieron el aire, ¿qué pasó aquí? Porque yo no entendía, era que yo me paré. Yo fui afuera para ver si es que hacía viento afuera. No estaba afuera. Cuando volví a entrar en la iglesia, lo seguía escuchando. Ese servicio, Ule, fue un servicio lleno de la presencia de Dios. Cuando tú pones a Dios, es como que invitarlo. Porque a Dios hay que invitarlo. Amén, amén. Porque obviamente entendemos que el templo de Dios es el templo de Dios, pero también nosotros tenemos que invitarlo. Porque a veces nos ponemos a pensar, el servicio que le estamos rindiendo a Dios es de su agrado. Porque tenemos tanto programa, Ule. Tenemos tanto programa y no le dejamos al Espíritu Santo que haga como Él quiera. Sí, como que tome rienda. Exacto. Una iniciativa. Exacto.
Y en realidad vamos siempre con un tiempo y no dejamos que el Espíritu Santo trabaje con la vida de las personas. Pero en ese momento la presencia de Dios se metió, que trabajó y se dejó sentir en la vida de todas las personas que estaban ahí presentes. Y una de las cosas más lindas es también que yo una vez, yo le estaba clamando y le pedí a Dios que me revelara a mí lo que impedía que me acercara más a Él. Antes de dormir yo estaba pidiendo: Dios, háblame, quiero escuchar tu voz, dime qué es lo que impide que tu presencia en mi vida de una manera sobrenatural. Y de repente cuando yo me acosté, caí en un sueño, Ole. Caí en un sueño y yo estaba como en una sala de espera. Y yo tenía como si fuera una libreta con tantos planes. Yo tenía todos los planes que yo quería hacer para Dios y todo eso. La cosa fue que cuando me llamaron para yo presentar mis planes, era como si fuera en un altar. Y yo fui al altar a presentar mis planes, pero en ese momento Dios me reveló qué era lo que yo estaba haciendo mal. Y yo cuando salí para de nuevo a la sala de espera, yo como que me di de cuenta que yo hice algo malo. Yo dije, pero ¿qué yo hice? Y en el mismo sueño yo me postré en esa silla donde yo estaba en esa sala de espera. Tú puedes creer, Lule, que empezó a entrar un viento recio también, como en el momento de la iglesia. Empezó a entrar un viento recio de nuevo. Y yo sentí, cuando yo puse mis manos así, yo sentí que algo me agarró las manos así. Me jaló para arriba y era como que me agarraron con una mano, me jalaron para arriba y me agarraron con la otra mano en los hombros, me aplastaron los hombros y me jaló para arriba de nuevo. Y ahí fue que yo empecé a escuchar el viento recio y me decía, ahí yo pude escuchar la voz de Dios audible que me decía en ese viento recio: Saúl, has pecado por tu ego y orgullo. ¿Qué iba a saber yo que yo era orgulloso, Ule? ¿Qué iba a saber yo que yo era egoísta? Y ahí yo pude entender qué era lo que pedía que la presencia de Dios se manifestara en mi vida de una forma sobrenatural. Porque a pesar de todo, mira, ahí yo pude entender de que nosotros podemos sentir la presencia de Dios, pero eso no indica que estamos bien. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. Porque hay que arreglarnos. Y ahí yo pude entender también que cada día, amado hermano, es un día de decirle a Dios: ¿qué puedo arreglar en mi vida, Dios? Eso es. ¿Qué puedo yo cambiar en este día? Amén. ¿Qué fue lo que yo hice mal ayer que puedo hacer bien hoy? Y ahí yo pude entender que en realidad uno constantemente tiene que trabajar su carácter y dejar que Dios te moldee. Porque lo cantamos. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque lo cantamos. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Y lo cantamos, pero en realidad vivimos ese himno. Tenemos que dejar que Dios nos moldee en todo momento, iglesia. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿cómo esperamos entrar al cielo? No, esa es la que es. Eso es así. Estoy de acuerdo contigo. ¿Habrá una vasija craqueada en el cielo? Nah. ¿Habrá una vasija rota en el cielo? No creo. Porque en realidad tú, hermano que me está escuchando, usted tiene que dejar que Dios lo repare. Eso es. Y eso era lo que en realidad uno a veces tal vez se frustra, porque dice: es que este hermanito no cambia, este hermanito sigue con ese carácter, este hermanito no habla de esta manera, este hermanito no se viste de esta manera, este hermanito... Mira, amado hermano, sea paciente, ore por ese hermano, dale gracias a Dios por la vida de ese hermano. Amén. ¿Por qué? Porque él también es una alma de salvación. Nosotros tenemos que ver toda vida como una bendición. Es un regalo que Dios nos puso al lado. Amén. Y hay que querer cambiar también, Exacto. Saúl. Porque si yo no quiero cambiar, ¿cómo entonces Jesús va a tratar en mi vida? Eso Si así. yo no abro la puerta, ¿cómo Jesús va a entrar?
Eso como así. estábamos hablando, si yo no busco a Dios, ¿cómo voy a llegar al cielo? ¿Cómo me va a abrir las puertas del cielo? Tenemos que querer cambiar. Tenemos que querer. Usted quiere experimentar o tener esta experiencia, mejor dicho, o tener un encuentro con Dios. Hermano, búsquele para que usted vea que todo lo que está diciendo mi hermano Saúl quizá va a ser poco con lo que ustedes pueden experimentar o Dios le dé una experiencia, un encuentro fenomenal, amado hermano, porque todos no son, los encuentros son de muchas maneras, amado hermano, y como lo estábamos leyendo en Joel 2:28, después de esto Dios, ¿verdad?, derramará el Espíritu, ¿verdad?, cuando viniera Jesús, que él hablando, el profeta Joel, que van a tener sueños, profetizarán, ¿verdad?, verán visiones, como mi hermano Saúl, que contó la visión que tuvo en la parte 1 de los encuentros con Jehová, güey. Es espectacular. Y lo más lindo, amado hermano, es que en realidad yo tengo 2 sueños, que vamos a dejarlo para una parte 3. Amén. Tengo 2 sueños que fueron con el rapto también. Pero en realidad eso lo que queremos es dejarle saber a usted que en realidad Dios es real. Si tú lo buscas de corazón, amén, ¿sabes? No queremos estar aquí sorprendiendo a nadie. Contamos y testificamos las cosas que vivimos. Y queremos dejarle saber a usted, si usted busca de Dios, lo va a encontrar. Amén, amén. Oye, y perdona que te interrumpa, perdona. Perdón. No quiero que nadie piense también, ¿verdad?, que esto es, wow, tuvieron lo más experiencia que tuvieron. No, esto es para la gloria de Dios. Porque Dios ha tocado nuestras vidas y nos ha cambiado. Y dice en la palabra de Dios, ir por el mundo y predicar El evangelio. Nosotros estamos haciendo esto, normal, para que usted entienda que hay un Dios, como dice mi hermano Saúl. Y en realidad, eso es algo tan claro, Ule, que en realidad si tú le sales al encuentro para buscar a Dios, tú lo vas a encontrar. Amén. Pero tienes que salir al encuentro de Él. Amén. Porque Dios está dispuesto a encontrarse contigo. Pero si tú no le sales al encuentro, créeme que no lo vas a encontrar. El que no busca no halla, Ule. Eso es. Y el que busca encuentra. Amén. Pero Dios me los bendiga, Dios me los guarde y hacia adelante en el Señor. Dios te bendiga.